Programa 20. De la consumación de la independencia al inicio de la Revolución Mexicana. En este programa conocerán las características de México al inicio de su vida independiente. En 1821, consumada la independencia, muchas personas adoptaron una actitud optimista, pues consideraban que el territorio mexicano poseía una gran riqueza y que solo se necesitaba un buen sistema de gobierno para lograr la prosperidad de todos sus habitantes. Sin embargo, el panorama político y económico de México era desalentador. Durante las primeras décadas de vida independiente, se adoptaron diversas formas de gobierno, pero todas ellas enfrentaron graves problemas. La inestabilidad se apoderó del país debido a los constantes conflictos armados y a la instauración de numerosos gobiernos. México inició su vida independiente en bancarrota. El sistema para el cobro de impuestos era ineficiente y se disponía de pocos recursos para afrontar los compromisos más apremiantes, como el pago de sueldos a burócratas y miembros del ejército. La inexperiencia de los nuevos gobernantes impidió la reorganización de la hacienda pública y fomentó el endeudamiento. El territorio que abarcaba el país al inicio de su vida independiente era enorme y estaba mal comunicado. La falta de vías de comunicación y medios de transporte eficientes dificultaron la organización del país. Los caminos se encontraban en pésimas condiciones y no se contaba con un sistema de seguridad. Los viajes duraban semanas o meses. Como nación nueva, con novedosos sistemas políticos y económicos, México era una nación con aprendizaje, en la cual los nuevos grupos políticos tuvieron que aprender a reorganizar el país, tanto en lo político como en lo administrativo. Y no era muy distinto a lo que estaba sucediendo en otras naciones del mundo occidental, en las cuales se estaba experimentando con sistemas políticos, como sucedía en España, en donde tuvieron 3 años de sistema liberal para luego restaurar de nueva cuenta la monarquía absoluta, como sucedió en Francia, en donde desde 1789 hasta 1830 también se sucedieron diversos sistemas políticos e incluso un gran imperio como fue el de Napoleón. Entonces en México también estaba viviendo en este tipo de circunstancias y además también con la fuerza que tenían nuevos grupos institucionales como era el ejército mexicano, que se creían ellos beneficiarios de lo que creyeron ellos haber conseguido, que era la consumación de la independencia, lo cual crearon presión sobre los nuevos grupos políticos. Además de ello, también existió pues el arrasamiento que trató de hacer del país los grandes imperios, entre ellos Inglaterra, que por medio de préstamos, por medio de inversión productiva, trató de presionar a México en su beneficio. Y también tenemos, bueno, pues la presión de los españoles, los cuales incluso en 1829 trataron de nueva cuenta de reconquistarnos, pero gracias a una rápida expedición militar dirigida por Antonio López de Santana y Mier y Terán, pues se logró quitar ese fantasma de la reconquista mexicana. Así que eso fue lo que sucedió en México, un gran aprendizaje, una crisis que fue también su contraparte, la enseñanza que trajo todos estos acontecimientos en el país. En este periodo visitaron el país muchos viajeros de otros países. Cada uno de ellos tuvo diferentes motivos para venir a México y permanecieron en nuestro territorio diversos lapsos de tiempo. Entre los visitantes hubo empresarios, diplomáticos, aventureros y artistas como el pintor Johann Moritz Rugendas, quien plasmó en su obra aspectos del paisaje en esa época. Otros, como el diplomático inglés Henry George Ward, dejó por escrito sus impresiones del panorama político mexicano. Las obras de estos personajes representan un invaluable legado que nos permite conocer diversos aspectos de los mexicanos de aquel tiempo. Una de las principales riquezas de estos libros e imágenes son las descripciones de los diferentes sectores de la sociedad y las costumbres del país. De esta época datan las primeras imágenes de zonas arqueológicas como las mayas, pues algunos extranjeros se interesaban por conocer la historia y la cultura mexicana. Después de 10 años de conflicto armado debido a la Revolución de Independencia, la planta productiva de México se encontraba en crisis, especialmente lo que era la gran riqueza del país, que era la minería,
en la cual la zona del Bajío, que era la principal región productiva de plata en ese entonces, pues se vio ella asusada por los grandes movimientos insurgentes que se desarrollaron, y muchas de las minas se encontraban en una condición pues muy degradada por este tipo de circunstancias. Gracias a la inversión de los ingleses en la primera década de vida independiente, se pudo lograr de nueva cuenta alzar la producción de plata en el país, y posteriormente, bueno, pues se empezó a desarrollar la agricultura tanto en el Bajío como en la zona de Atlixco, y esto hizo que México pues volviera a retomar el cauce de desarrollo económico que posteriormente, ya para la mitad del siglo XIX, se vería ya completamente renovado. En lo que se refiere a lo social, los grupos que se vieron principalmente afectados pues fueron estos pueblos campesinos, estas comunidades, los que se vieron más afectados precisamente por la irrupción del liberalismo, por medio del cual se quiso transformar sus formas de propiedad y de organización política. Todo esto causó, aparte de las grandes revueltas militares que existieron en el país, todo esto causó una serie de rebeliones que se desarrollaron en diversas partes del territorio mexicano. Una de las principales de ellas fueron las rebeliones de los pueblos yaquis, los cuales desde 1824 hasta finales del Porfiriato estuvieron constantemente ellos en rebeldía y tratando de defender sus formas comunales de propiedad, así como también sus formas de organización política. Así que el sistema liberal que se implantó en México en este momento, a quien más afectó fue a los pueblos campesinos, a los pueblos indígenas del país. La sociedad del México independiente conservó costumbres y tradiciones de los periodos prehispánico y colonial, como la comida o algunas festividades. Podemos conocer algunas de ellas a través de libros como La vida en México, de la marquesa Calderón de la Barca, quien al ser la esposa del primer embajador español en México, vivió en nuestro país entre 1839 y 1842. Este libro está integrado por diversas cartas que la marquesa envió a sus amigos y familiares en Europa, y en las que plasmó sus impresiones sobre nuestro país. En una de ellas escribió: Hay en México diversidad de gritos callejeros que empiezan al amanecer y continúan hasta la noche, proferidos por centenares de voces discordantes, imposibles de entender al principio. ¡Ay, carbón, señor! ¡Lleve su carbón! Cecina, ¡Pásale, lleve su señor! Cecina, buena, ¿quién quiere petates de la Puebla? Petates de 5 varas, pásale, lleve sus petates de Puebla. Y a medida que pasa la noche, se van apagando las voces para volver a empezar de nuevo, a la mañana siguiente con igual entusiasmo. Petates de 5 varas, pásale, lleve sus petates. Como sociedad pluricultural que era México en la consumación de la independencia y como lo es ahora, el proceso de la identidad nacional fue una construcción que fue realizada por diversos agentes, entre ellos el Estado mexicano, por medio de dos factores muy importantes. Uno de ellos fue crear un pasado común entre todos los mexicanos, y el otro, crear una serie de símbolos en los cuales se identificara toda la nación. De estos, el escudo nacional y la bandera fueron los dos elementos identitarios por medio de los cuales se trató de forjar a este país. Pero fue una tarea muy difícil. Bien podríamos decir que en este momento no había una identidad nacional, ya que los diversos grupos indígenas, los diversos grupos sociales, pues más que pensar en una identidad, buscaban en tratar de fortalecer sus mejores condiciones de vida que ellos tenían. La construcción de la identidad nacional fue todo un proceso que se desarrolló en el país y que podríamos decir que culminó hasta mediados del siglo XX, gracias a un elemento, a una institución muy importante como fue la escuela pública. En la escuela pública, por medio de ceremonias cívicas, por medio de las narraciones de los profesores, se fue creando esta identidad nacional. México enfrentó numerosos problemas durante las primeras décadas de vida independiente. Se instauraron distintas formas de gobierno, pero no se resolvieron los problemas nacionales. La falta de experiencia caracterizaba tanto a gobernantes como a ciudadanos. Las actividades productivas prácticamente se paralizaron en muchas regiones del país. México se fue construyendo
a través de diversas crisis políticas, económicas, sociales, y fue consolidando un sistema político en el que fueron atravesando diversas etapas, como fue la federalista, como fue la centralista, intentos de dictadura militar que se desarrollaron, imperios tanto nacionales como extranjeros, y que al final de cuentas, gracias al desarrollo y al aprendizaje que tuvieron los grupos políticos en aquel entonces, para 1867, es decir, después de un tramo de casi 50 años, se logró consolidar un sistema republicano liberal en México. Por lo que se refiere a la estructura económica, desde los primeros años se dio un impulso a la propiedad privada, al desarrollo de las relaciones capitalistas y comerciales que existían en el mundo occidental, lo cual se fue consolidando gracias al ingreso de capitales, de inversiones extranjeras que se fueron dando desde los primeros años de vida independiente, y gracias al amarre que hicieron los grandes imperios con la deuda, con los préstamos que hicieron desde los primeros años de vida independiente al país, y que nos fueron enmarcando, nos fueron enraizando en el sistema económico, financiero, mundial de este país.